Hola gente, bienvenidos una vez más a esto que es la economía P2P. Estamos acá como siempre con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos, Leo? Muy bien, me alegro que estés bien. Sí, qué bueno. Lo dejaste muy claro hoy. Es decir que no es la tercera vez que grabamos esto. Bueno, como ustedes saben, por el título del video y por las noticias, se cumplen ya 11 años de que Russell Bridge fue encarcelado, pero esta vez, bueno, gracias a un indulto del ahora actual presidente Donald Trump, salió de la prisión. Y esto es algo que veníamos comentando varias veces en el podcast, habíamos comentado varias veces acerca de Russell Bridge, porque fue una persona que en el principio no solamente se mantuvo fiel a sus ideales libertarios e hizo algo para combatir lo que él consideraba una injusticia por parte del gobierno, sino que además es uno de los pioneros de Bitcoin y su influencia a lo largo de, digamos, todos estos años nunca pudo haber pasado desapercibida. De hecho, era como una especie de emblema, una especie de símbolo del movimiento libertario, no solamente en Estados Unidos, sino a lo largo del mundo, pero especialmente en aquellas personas que defienden el efectivo electrónico peer-to-peer, tiene un lugar especial, porque demostró que efectivamente uno de los pilares de lo que nosotros sostenemos, que Bitcoin nació para ser utilizado como dinero, podía darse y lo hizo de una manera incluso muy temprana en su historia. Así que el día de hoy vamos a explicar un poco, primero, para los que no estén enterados, quién fue, o quién es, mejor dicho, Russell Bridge, cómo surgió su sitio web, a qué se dedicaba específicamente y también qué implicaciones tiene no solamente la liberación actual, sino además su filosofía y la forma en la cual, bueno, él eh, ve el mundo, sus ideales libertarios le hacen ver el mundo. Entonces, Primero quería hacer un pequeño paréntesis de un punto. Primero que Trump cumplió, exacto, un día tarde pero cumplió. cumplió, sí. Y acá hay otro punto interesante, ¿no? Porque era algo que venía pensando hace unos días. Y es que los libertarios, sobre todo anarquistas, em, se suele hablar, ¿no? De que los políticos son todos malos y es cierto, pero al mismo tiempo, es como, no, el individuo es la metodología individualista, ¿no? Solo los individuos existen y actúan, pero al mismo tiempo todos los políticos colectivos son malos, ¿no? Entonces, Con suerte de contradicción interna. como son exactamente. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que decir es que sí, tienen los incentivos incorrectos, ¿sí? Pero eso no significa que esa persona per se actúe mal, ¿no? Esa persona está siendo incentivada a trabajar, ¿no? En contra de la libertad. Pero eso no significa que puede haber excepciones, como por ejemplo lo es Milei, ¿no? Exactamente. Y Trump, bueno, no lo termina de ser, pero en algunos rasgos como esto cumple, hay que admitirlo, es lo Hubo correcto. una maduración hacia una mayor autonomía o mayor similitud a ciertos de los idearios de lo que sería el movimiento libertario como algo global. De nuevo, hay tantas versiones del libertarismo como haya libertarios por este principio de la metodología individualista, pero es cierto, hay una situación, digamos, de afinidad, ¿no? Y conveniencia. Por otro lado, sería preferible, ¿no? Para Ross, por lo menos, esta situación actual que la alternativa en la cual la otra candidata no hubiera nunca, jamás firmado una orden eh, para liberarlo. Al contrario, ya se van a dar cuenta, pero por ejemplo, Kamala Harris, quien tuvo, no sé si cerca, pero en su momento, digamos, se postulaba como una de las principales fuerzas en contra de Donald Trump, eh, metió presa a gente solamente por el hecho de tener marihuana O de ser defender o de, pro vida. o de ser pro vida. Entonces, estamos hablando, ¿no? De que es cierto, hay grises, pero dentro de ese gris creo que no es algo necesariamente moralmente negativo defender un mal menor. No es lo mismo Trump que Stalin, por favor. Exactamente. No, o sea, no podemos meter en la misma caja. Porque si no, de nuevo, o sea, podés decir que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. No, absolutamente nosotros todos somos culpables de ir Y la metodología individualista es siempre, no cuando me conviene. Exacto. Por eso, esto es algo importante, ¿no? Que no significa que pueda haber incentivos incorrectos, ¿no? Ujú. O gente que juegue en conjunto a algo. Em, pero eso no dice que no haya excepciones. Bueno, entonces pasamos ya a la primera parte de este episodio y vamos a la noticia, ¿no? Para poder sacárnosla de paso, porque esa es verdad, es importante, es un poco lo que nos trae este episodio, pero es incluso quizás lo anecdótico, es la parte en la cual nosotros simplemente damos el contexto. Russell Bridge fue liberado
por un indulto presidencial de Trump. O sea, los presidentes, si bien Ross Ulbricht tenía la condena de 2 cadenas perpetuas más 40 años sin la posibilidad de libertad condicional, o sea, por las dudas el tipo tenía que morir en la cárcel. Más que Pablo Emilio, el Chapo o cualquiera. Exactamente, o sea, gente de esa calaña con literalmente sangre en las manos. Sí, sí, sí. Bueno, este señor que jamás quitó una sola vida, por lo menos que se sepa, o por lo menos que se haya podido probar, ¿no? De no, la justicia, el estándar legal de Occidente es culpable o no culpable, pero necesitas probar la culpabilidad. ¿Culpable de qué? Exactamente en este caso, bueno, culpable de tener un sitio web, el cual se comerciaba cosas que al gobierno no le gustaba. Ya se pueden imaginar qué tipo de cosas. Sí, pero son cosas que no son tampoco, yo diría, no son cosas tan inmorales, digamos, suelen ser crímenes sin víctimas. Yo diría no Como son aconsejable, los si querés. Sí, No no, aconsejable. pero Yo no se la recomendaría absolutamente a nadie. pero son crímenes sin víctimas. Pero Es hay importante, no es que es un mercado de menores de edad o ese tipo de cosas. asesinato, O de armas. bueno, claro, sí, armas sí, pero no de sicario, no de este tipo de cosas. Exacto. Digamos, vamos a tratar de ser lo más cauto posible para evitar para permitir que este video siga existiendo, ¿no? Pero a lo que nos referimos es esto. Entonces, una condena en la cual esta persona había recibido la prácticamente condena a morir en prisión, y por las dudas dos veces, y por las dudas 40 años más. La única forma de salir era literalmente con un indulto presidencial. Que Donald Trump en campaña, como dijo Ian, había prometido dárselo en agradecimiento también al apoyo libertario que había recibido para poder llegar nuevamente a la presidencia. Hay que aclarar que Ross bancó mucho a Ron Paul en su momento, Sí, 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 cuando sí. fue candidato a presidente. Muy, muy asociado siempre con esas ideas. Entonces, Ross Ulbricht siempre estuvo vinculado al movimiento libertario. Y en un momento, digamos, decide eh, poner en práctica las ideas, ¿no? No quedarse en el libertarismo de café. Casi que en general, ¿no? O sea, hay formas quizás de molestar. O sea, por lo menos todos los que sean libertarios van a estar de acuerdo en que ser libertario ya de por sí es una molestia para el gobierno. Es decir, el Estado prefiere que no seas libertario a que seas libertario, eso está más que claro. Es decir, prefiere que seas una variante incluso light de estatista, ¿no? Un minarquista, una especie de republicano, un conservador más tradicional, ¿viste? Pero que justifique la existencia del Estado. Es preferible eso antes que decir el Estado no tiene razón de existir. Entonces, por esa razón es que casi cualquier intervención que uno haga para minimizar o demostrarle la no necesidad, mejor dicho, de la existencia del Estado en la sociedad, es visto como una frontal amenaza. Entonces, ¿cuál fue realmente la condena del crimen? Haber creado Silk Road, un sitio en el cual, de nuevo, la gente intercambiaba cosas que moralmente cuestionables, si querés, desde la perspectiva de que haces daño a vos mismo, pero en todo caso sin hacer coacción, sin ejercer violencia hacia terceros, que, digamos, esto el gobierno incluso lo permite con otras sustancias, como el alcohol, el tabaco, ciertos fármacos, ¿no? Que son completamente legales, pero son los que el Estado permite, ¿no? Es decir, inventan una especie de, digamos, pantalla legal en la cual algunas cosas son permisibles y las otras no. Sí. Entonces, sí, es un sitio de comercio, pero en definitiva es un sitio de comercio que está por fuera del control estatal. Y que además era muy interesante desde el punto de vista técnico porque combinaba tecnologías como Tor, criptografía, entonces llevaba justamente a que se pudieran hacer intercambios de forma libre, voluntaria y con anonimato. Sí, y además Y él fue ausencia necesaria de violencia, es decir, se y estaba él fue el sacando. único que fue en prisión por todo esto. Sí, O sea, él no vendía, el que vendía, el que compraba, no fue a prisión. hubo algunos que fueron condenados, pero creo que el comerciante que más años recibió fueron 11 años. Es decir, No, Sa o sea, o sea, por no decir que había otros que sacaban menos. Entonces, comparativamente por alguien que no cometió ninguna agresión evidente contra un tercero, es decir, que no se entiende bien para el Estado cuál es el peligro que esa persona representaba para la sociedad, que es la excusa que usan para retener o emprisionar, meter en prisión a distintos tipos de personas, bueno, eh, aparece, digamos, esta figura. Volviendo al tema. Tor, criptografía, sacando a gente de la calle. Es decir, vos en lugar de ir con un tranza de dudosa procedencia, podías comprar desde la comodidad de tu casa, te lo mandaban por correo y ya te llegaban te sí, llega Kill Grow Flex. O sea, en menos de 40. De hecho, Escotado decía sí. que mientras existió,
fue la forma más fácil y más pacífica, ¿no? Es decir, estaba literalmente lo que estaba haciendo Russell Ulrich, eliminar la violencia del comercio de estupefacientes. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la persona no tenía que arriesgarse primero a exponerse a una persona que no conocía, ¿no? Podía hacerlo de manera anónima. Había un sistema de escrow en el cual había una garantía, es decir, daba un marco de institucionalidad que el gobierno por ley prohíbe, entonces no se puede dar. La mayor institucionalidad que tenés son los cárteles. Entonces es muy interesante cómo funcionaba esto. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Qué tecnología se utilizaba para realizar estos pagos? Esto no era la primera vez que se intentaba, pero los sistemas anteriores, por lo menos los que se podrían haber llegado a entender, que realmente esto fue el primero que tuvo un éxito masivo, no llegaban a lograr un éxito tal por el hecho de que requerían necesariamente el uso de un sistema que era en ese momento considerado mucho más rastreable, como por ejemplo transferencias bancarias, dinero en efectivo, lo cual mataba la posibilidad de hacerlo vía Internet, o requerían otras tecnologías que todavía no estaban disponibles. Con Bitcoin apareció por primera vez la posibilidad de comprar algo sin riesgo de contraparte. Es decir, con la garantía de que la otra persona no solamente iba a recibir los fondos, sino que cuando los recibía, esos fondos pertenecían a esa persona y que además no podía revertirse esa transacción, cosa que antes no se podía hacer y que además eran fondos que eran confiscables. Wow, ¿te imaginas que existe un dinero así que te permite eso? Entonces, este dinero era nada más y nada menos que Bitcoin. Es decir, el Bitcoin tal cual fue diseñado por Satoshi Nakamoto. Y esto fue aproximadamente en el año 2011. Así que para que se den una idea, estamos hablando entre 2011 y 2013, creo que estuvo operativa la página. Para que se den una idea, Bitcoin entre 2011 y 2013 era muy utilizado en este sitio, pero era utilizado principalmente como un medio de intercambio. Qué raro, ¿no? Según la tesis maximalista, la última vez que me fijé en Bitcoin Standards y en todos los libros, todo dividido 21 millones, me habían dicho a mí que primero tenía que convertirse en una reserva de valor. Sin Sí, embargo, y que la gente lo iba a usar como eso. la gente que usaba Bitcoin no lo utilizaba como reserva de valor, le interesaba como medio de intercambio. Y en paralelo a esto, había otro sitio que era como la conexión con el mundo fiat, que era Mt. Gox, Mt. Gox. Mt. Gox era un exchange, bueno, terminó cerrando, historia para otro día. Resumidas cuentas, era esa conexión que necesitaba la gente para poder primero pasar de dinero fiat a Bitcoin y de Bitcoin a el producto final, por así decirlo. Pero fíjense ustedes qué importante, y acá es donde nosotros queremos hacer énfasis y la razón por la cual armamos este episodio y por la que lo traemos a colación nuevamente a Ulbricht, el rol central de Bitcoin dentro de el mundo, particularmente este micromundo, era el ser un medio de intercambio. Era primero funcionar bien como medio de intercambio. Si Bitcoin hubiera tenido tiempo de confirmación altísimo, problemas de confirmaciones o tarifas elevadas, la gente no lo hubiera utilizado y esto no se hubiera dado. Es decir, es una tecnología que permite construir, además de otras cosas, sistemas que ponen en peligro la legitimidad institucional del Estado porque demuestran que no es necesario. Sí. Porque ¿cuál es digamos, la excusa? Bueno, si nosotros prohibimos ciertas sustancias, vamos a evitar que la gente las utilice. Sin embargo, eso genera violencia. Entonces, este tipo, con una sola página, había mostrado primero que el Estado no necesita emitir dinero, la gente puede utilizar un dinero emitido de manera descentralizada ahora, es decir, dinero privado, dinero no estatal. Por otro lado, la gente puede comprar sustancias sin violencia y eliminar la violencia del medio. Entonces, es decir, pone el dedo en la llaga y señala al Estado como el agresor y no como el defensor del... Sí, aparte en Dos cosas centrales. el dinero estatal, que hoy es el centro del universo, y además la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas, que para esa época culturalmente todavía estaba muy mal visto cualquier cosa vinculada con el narcotráfico. Desde los años 80, donde Estados Unidos había tomado esta visión activa contra, bueno, vamos a exterminar a cualquier cosa y a cualquiera que tenga que ver con el tráfico de sustancias, generaron no solamente millones de muertos, sino además costos elevadísimos para la sociedad en un montón de aspectos. De nuevo, mi opinión personal, si usted me pregunta a mí, es no consuman nada de eso. No lo utilice. Pero yo no puedo prohibirle por la violencia, haciendo uso de la violencia a un tercero que así lo desea, eh, utilizarlo, porque estaría violando el derecho a esa persona. Que le saco impuestos a Jorge
para usar ese dinero para obligar a Matías Y además generando, que no consume en su caso. como consecuencia, como subproducto de ello, además generar una violencia mucho mayor, la violencia de los cárteles, la violencia... aparte esto Estados Unidos ya lo sabía, o sea, en el año 1920 habían prohibido, pasar una enmienda constitucional para prohibir la venta de alcohol, con muy poquitas excepciones, y aparecieron automáticamente todas las famosas mafias de los años 20, de los años 30, de las cuales tantas películas se hicieron. En el momento que eliminaron la prohibición o la ley seca, desaparecieron todas esas mafias, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana eliminaran todas las prohibiciones y dejaran que las personas hagan uso de su raciocinio y también, ojo, porque son las dos cosas. Por un lado, les permitís, pero también les quitas el desincentivo que tienen a hacerse cargo, haciendo que tengan que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que toman. Es decir, porque, la responsabilidad exacto, sobre la libertad. porque, por ejemplo, vamos a decirlo más claro, si vos tenés salud pública, ¿no? Bien. Donde cualquier cosa que vos te hagas va a ser cubierta por los bolsillos de otro, entonces no funcionaría tampoco en ese caso permitir el consumo de estupefacientes. Vos tendrías que, Gente, por favor. exacto, o sea, habría que hacerlo de las dos maneras. Vos tendrías que, por un lado, permitirlo y además hacer que la gente, bueno, si vos te diste una sobredosis, tenés que hacerte cargo de los costos vos mismo. Sí, Porque o vos tu si tenés- familia o el Exacto. alguien que quiera. Voluntariamente bancarte. Pero no puedes hacerle cargo a la persona que eligió no hacerlo. Sí, sí. ¿Ves? A la persona que decidió lo mismo. Si vos empezás a cometer crímenes para mantener una adicción y vas a ser juzgado. O sea, eso no te... no pasarías a ser una víctima de la sociedad, sino pasarías a ser un victimario. Esto, volviendo, nos desviamos un poco por la cuestión filosófica en todo lo que atañe, nos deja ver que en las primeras etapas la filosofía estaba clara y también nos hace ver cómo no solamente, por un lado, fueron contra Ross, fueron contra el sitio, obviamente que después aparecieron otros, pero yo quiero que hagamos un énfasis también en la filosofía inicial y la mentalidad que tenían las personas en ese momento. Con esta excusa, justamente fue por este sitio en el cual a Bitcoin se lo conocía como la moneda que usaban los narcotraficantes, ¿no? Eh, pero justamente era la que utilizaban, es decir, énfasis en utilizar. La descentralización permitía que la gente utilizara efectivo electrónico no estatal, un dinero fuera de las manos o del control estatal, y además con una evolución tecnológica constante. Es decir, a medida que iban apareciendo nuevas billeteras, iba siendo más fácil la autocustodia, aparecían los distintos protocolos que permitían mejorar. Antes vos tenés que guardarte cada clave privada de cada dirección, y iban apareciendo nuevas billeteras que con una frase semilla ya te guardabas automáticamente todas las palabras y bueno, tenías acceso a infinitas direcciones, aumentaba el anonimato, minimizabas la trazabilidad. De hecho, eh, la forma en la cual agarraron a Ross fue bastante graciosa porque él había vinculado su identidad a la creación del Sí, Bitcoin. mail, sí. Digamos que, a ver, en eso no fue la lumbre más brillante del firmamento. Metió Tor, pero le puso su nombre. Literalmente usó un correo que era, creo que rosulurich@gmail.com o una cosa por el estilo. Ridículo. Pero bueno, eh, fue más fácil de lo que pensaron. Porque, digamos, la tecnología está bastante bien planteada desde la privacidad además. Y esto también nos lleva a otro caso similar, ¿no? De una persona que mantuvo la visión original de Bitcoin como efectivo electrónico, peer-to-peer, y que hoy en día también presenta una situación similar y que, a mi juicio particular, merece el mismo trato, en este caso, que Ross. Es decir, un indulto absoluto e incondicional, como le fue concedido, que no es nada más ni nada menos que Roger Ver. Hemos hecho varios episodios hablando del caso de Roger Ver. Los puede ligar, Roger hizo muchísimo menos que, o sea, incomodó mucho menos al Estado que lo que hizo Ross. que totalmente. O sea, un mercado que podés comprar todo lo que no te deja el gobierno, Sí, sí, sí. todos los crímenes, podés comentar todos los crímenes sin víctimas que quieras y pagar con peer-to-peer electronic cash, Ujú. es mucho menos incómodo que un libro. Totalmente. El libro, O sea, que se llama Hijacking Bitcoin, demuestra todo el proceso, digamos, una documentación de la historia de todo el proceso del secuestro del proyecto de BTC. Es decir, cómo BTC pasó de ser entre 2011, 2013 hasta quizás 2015 un proyecto
que tenía la filosofía de ser efectivo electrónico peer-to-peer y funcionaba bien, a un proyecto secuestrado y un cambio de narrativa que lo transformó en una versión, digamos, poco más cómoda de oro digital, en ciertos aspectos, eliminando toda la posibilidad, Castrado. exactamente, eliminando toda la posibilidad de ser utilizado como efectivo electrónico de forma masiva y, o coincidencia, evitando que alguien volviera a hacer algo similar a lo que había hecho Ross en su momento, pero no solamente con cuestiones, porque también podrías usar, o sea, yo creo que más gente lo va a utilizar para comprar pan que para comprar, no sé, alguna cosa rara. Sí, sí. Entonces, el peligro es que la gente descubra que Bitcoin sirve para comprar el pan. No solamente esto. Esto era la prueba, era un testeo a pequeña escala. Es decir, poquitos usuarios, no más de algunas decenas de miles, quizás, si mucho. Pero imagínense millones de usuarios utilizando diariamente dinero no estatal, dinero descentralizado, y quitándole el monopolio de la moneda a todos los estados del mundo. Y esto, evidentemente, es algo que no se puede permitir. Entonces, le cae la vara a Roger Ver. Y Roger, dicho sea de paso, desde que lo conocí, siempre fue un ferviente creyente en que Ross Ulbricht debía ser indultado. Lo consiguió, de hecho, parte de, no, obviamente no la totalidad, pero digamos, podemos atribuir al menos una fracción del éxito que tuvo el movimiento por la liberación a la insistencia de Roger, que siempre que pudo se manifestó a favor de liberarlo. Que Roger, de hecho, sea de paso, también tiene las mismas ideas. Entonces, también es un grano que molesta. Sí, ¿no llamaría la atención que dentro de unos días la propia, por ejemplo, mamá de Ross, que Roger la recontrabancó durante mucho tiempo, hasta que sigue bancando, digamos, banquen a Roger ahora, ¿no? Exactamente. O sea, hoy por vos, mañana por mí. Y no solamente Roger, sino que hay un montón de personas a lo largo del mundo que se manifestaron contentos con la liberación de Ross, de su injusto encarcelamiento. De hecho, creo que ya en el momento, o sea, llega un punto, yo me imagino, ¿no? Sos Ross, estás en una celda con gente, criminales en serio, o sea, gente que Sí, mató sí. a otras personas, gente que, no sé, abusó de otras personas, o sea, y vos estás ahí por armar una página web y decís, bueno, parece que esto es todo, me voy a morir acá, y efectivamente no, un día salís y bueno, A ¿a la quién se lo debes? viste que estaba con una planta. Sí, sí, sí. ¿A quién se lo debes eso, no? A toda la gente que te apoyó. Ahora, toda esa gente, ¿no? Pregunto, ¿cuántos de esos que se pusieron contentos con la liberación de Ross quieren un Bitcoin castrado, ¿no? O sea, que dicen, no, Ross Ulbricht fue muy importante, fue injustamente encarcelado, pero ¿por qué fue importante? Por algo por lo que vos después, hoy en día, te contradecís, es decir, es muy difícil, ¿no? Desde mi perspectiva, decir, sostengo lo que hizo Ross, pero yo quiero un Bitcoin que no se puede utilizar como efectivo electrónico. Sí, sí, es que ellos son esbirros del statu quo, A lo que me refiero, ¿no? para ser más Están complejo, vestidos de bitcoiners, pero si hubiera sido por Michael Saylor, que dice que hay que utilizar procesadores de pago, como Visa, como PayPal, para transaccionar con Bitcoin, que tiene que estar absolutamente todo blanqueado y que el Estado tiene que tener control, jamás, de cuenta. jamás hubiera sido liberado Ross Ulbricht, porque él era un criminal bajo las reglas del Estado, es decir, las leyes del Estado, el monopolio de la producción de leyes lo tiene el Estado, entonces el Estado dice que algo es ilegal y el tipo va y lo defiende, porque aparentemente su moral es la del Estado. Y para Max Kaiser, Max Roger Kaiser, Ver es un terrorista. Buah. Y Ross, entonces, ¿qué decir? Maxi Roger Ver. Y no solamente eso, un montón de maximalistas, Sí, sí. ¿no? O sea, todos nos ponemos contentos por la liberación de Ross, pero Sí, sí. digo, date cuenta. Sí, sí. A mí Ahora lo que falta es que le devuelvan los bitcoins a Ross. Esa no creo, ¿no? está difícil. Esa está bastante difícil. Se los va a tener que, o sea, se los va a tener Yo que me pelear. imagino que la familia habrá comprado en el medio. Yo no sé, Habrá, sí, sí. es posible. Se cree que había alrededor de 140.000, Mm. pero eso fueron lo que pueden recuperar. Si el tipo tenía más, era una billetera metida en el fondo de la casa, abajo de un montón de cajas, Algo tiene. pero no sabemos. Inchequeable, o sea, esto es especulación. Sí, sí. Eh, Perdió en un accidente. Ahora, de nuevo, ¿qué versión de Bitcoin va a preferir? ¿La versión que funciona como efectivo electrónico peer-to-peer? Sí, yo quisiese ver qué pasa si ahora lo hacen tipo mandar Bitcoin y ve la tarifa. Debe Claro, estar enterado ya de esto. obvio, sí, pero ve la tarifa y dicen, ¿qué pasó acá? Oro digital, claro, sí. Para Ross, si en una Sí, interesante. circunstancia estás viendo al menos una versión traducida de esto, te recomendamos mucho el libro Hijacking Bitcoin. Sabíamos que leías mucho en la cárcel, así que quizás uno de esos libros podría ser este, ¿no? Sí. Eh,
para Roger, nuestras más, bueno, toda la fuerza que le podamos mandar desde acá, desde nuestro espacio. Hay una página que se llama freerogernow, creo que es .org. Sí. La vamos a dejar vinculada también porque es importante. Espero que todas las personas que estuvieron apoyando a Ross y se pusieron contentas por la liberación, hagan lo mismo ahora por Roger Ver, obvio. O sea, que sea alguien que se lo merece, Bitcoin Jesus, alguien que también puso a Bitcoin como algo no solamente especulativo, algo, una especie de juego de niños o algo, digamos, solamente para nerds y aficionados, sino que dijo, no, esto efectivamente puede ser utilizado. Es decir, por lo menos lo difundió así. Roll lo llevó a la práctica, pero Roger decía, no, esto sirve para comprar el pan. Entonces, mucho más pacífico, si querés, ¿no? Mucho menos polémico. Sí, pan O sea, Bitcoin. polémico, o sea, violento no fue ninguno de los dos, pero menos polémico seguro es Roger. Lo que está pasando, esta guerra judicial contra él por cualquier cosa, no tiene, digamos, es muy difícil de enmascarar que esto se trata de un ataque personal contra él por haberse atrevido a promover esta tecnología durante tanto tiempo. Y obviamente por haberse atrevido a promover las ideas de la libertad durante tanto tiempo. How dare you? How dare you? How dare you, Roger? Entonces, conclusión, Sí. recapitulando, la historia de Ross es una entre muchas. Así como Ross, seguramente haya miles de personas que en este momento están transitando situaciones injustas por defender las ideas que consideran correctas. Creemos que ante todo debería respetarse, en cierto modo, la libertad de conciencia en tanto no se violen las libertades ajenas ni se agreda a terceros. Obviamente hay un marco moral en todo esto. Subrayo que no creo que sea bueno hacer lo que hizo este tipo, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Mientras no, o sea, algo que es objetivo es que no agredió a nadie. Y si hay una moraleja que nos deja es que efectivamente se podía crear un sistema diferente. Imagínense que en lugar de esto hubiera creado un eBay, ¿no? Más blanco, ¿no? Menos complicado. Si se hacía viral, Si se hacía viral, iban a publicar, como le hicieron a Kim, Exactamente. que subían películas de Disney los propios agentes del gobierno y durante el juicio para mostrar evidencia de que había piratería. Exacto. O sea, se lo iban, si lo querían en prisión, Lo iban a conseguir. creciendo Bitcoin, lo iban a hacer. Lo iban a conseguir. Entonces, acá estamos hablando de gente que fue pionera, gente que fue consistente con sus ideas, gente que hizo algo, gente que no se quedó en el puritanismo del libertarismo y que creemos que está más alineada con una visión del efectivo electrónico peer-to-peer que con la visión del oro digital, con la versión de Blockstream, con la versión de BlackRock ahora, probablemente Sí. en el futuro. Entonces, bueno, quizás en un futuro episodio vamos a hablar de algo más concreto. Como ya dijimos, hay otras anécdotas para comentar. Esperemos que a las personas que llegue este video les sirva también como una demostración de que efectivamente Bitcoin puede ser algo más. Y obviamente están invitados a crear, no necesariamente esto, o sea, estamos hablando de creen algo que sea legal, pero que muestre que se puede utilizar Bitcoin como lo que es, como dinero. Y específicamente Bitcoin Cash. ¿Cómo era el de No, yo no sé de lo que te estás hablando. No sé de lo que estás hablando. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Sí. Agradecemos a todas las personas que nos apoyan semana tras semana. Eso sí no se atribuye a nadie, ¿no? Que nos hacía jodido. Que nos apoyan semana tras semana. Agradecemos a Mariano, especialmente Patreon, todo lo que y nos ayuda, nos todos los que acompaña están en Kickstarter. exactamente. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes, están todos los enlaces publicados en la descripción. Y bueno, pues invitamos a que nos sigan y hasta la semana que viene. Chau, Chau, chau. chau.